Dios nos bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Nos conceda paz, tranquilidad y su gracia abunde en gran manera sobre cada uno de nosotros. Vamos a hablar en esta mañana de la importancia de la fidelidad en todo tiempo al Señor. Vamos a tener palabras de oración. Bendito Dios y Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote gracias por todas las cosas, Señor, que tú haces en favor nuestro, sobre todo, Señor, por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz en nuestro favor. Te alabamos y glorificamos, Señor. Pedimos tu dirección para todo lo que vamos a hacer en este día y siempre. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Mis hermanos, vivimos tiempos difíciles en los cuales la humanidad ha desviado la mirada de lo espiritual y la ha basado en lo material y tangible. Con Sigmund Freud se tiene la creencia de que el hombre se compone solo de dos partes, la mental y la física, dejando o negando la parte espiritual. Todo lo que ocurre tiene una explicación natural. Eso es lo que piensa y siente el hombre moderno de hoy. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios existe y es muy real, y esto lo quiera creer el mundo secular o no, Dios es verdadero y está al control de lo que está pasando hoy en la tierra. No importa la situación por la cual esté atravesando la iglesia fiel, esta, según la santa palabra de Dios, va a estar gozosa aún en medio del dolor y el sufrimiento y las aflicciones. Se va a mantener orando, dependiendo de su Dios, y va a dar gracias por todo conforme a la voluntad del Señor. Que el mundo hoy esté desesperado es normal, porque el mundo no tiene el componente espiritual activo, sino dormido en un letargo de muerte. Pero los creyentes fieles debemos entender que Dios no va a dejarnos solos, que Dios siempre nos va a cuidar en cualquier eventualidad. Si hacemos un recorrido por el Antiguo Testamento, lograremos observar dos casos extraordinarios en los cuales Dios no desamparó a aquellas personas fieles que depositaron su confianza en Él y que hicieron según su santa y bendita palabra. El primer caso que queremos considerar es el caso de Noé. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 6 y versículo 8, la palabra nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios en medio de los miles o quizás millones que se burlaban de los mandamientos de Dios. Así pasa hoy día. Tristemente, aún los llamados cristianos se burlan de los fieles. Les llaman fanáticos, locos, extraterrestres. No hay diferencia entre esta sociedad y la que pereció en el diluvio. En el capítulo 7, versículo 1 del Génesis, leemos la palabra y dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mis hermanos, Dios en sí está aquí prometiendo cuidar a Noé junto a su familia. Dios recompensa la fidelidad y Dios te va a cuidar a ti en medio de esta situación que atraviesa el mundo, igual que como cuidó a Noé. Pero tú tienes que ser fiel. Noé fue fiel a Dios. Noé hizo la voluntad de Dios, hizo según Dios le mandó, y tú tienes que hacer conforme a la voluntad de Dios para que la protección de Dios pueda estar sobre ti y sobre tu familia. Dios salvó a Noé y a su esposa, a sus hijos y a sus esposas. Así Dios puede salvar tu familia junto contigo si tú depositas en Él tu confianza y si hace tu voluntad.
En el versículo 5 de Génesis 7 leemos: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Iglesia, hermanos, ahora nos toca a nosotros. Vamos a hacer las cosas conforme a como la ordenó Jehová. Vamos a hacer las cosas conforme a como Dios quiere. Vamos a vivir según la voluntad bendita de Dios. En el libro de los Hebreos nos encontramos entonces en el capítulo 11 y versículo 7. Nos encontramos nosotros con que la palabra de Dios expresa: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mis amados, Noé preparó el arca. Nosotros debemos preparar nuestra alma, nuestro corazón, y entregarlo a Cristo realmente y dedicarnos a hacer por completo la voluntad de Dios. Vamos a hacer, hermano, la bendita voluntad de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, la palabra dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé pregonó justicia al mundo. Hoy tú y yo debemos pregonar el bendito evangelio de Cristo Jesús. Mis amados, la segunda eventualidad donde observamos la misericordia de Dios en favor de aquellos que le temen y hacen su voluntad, que le son fieles, la vamos a ver en Éxodo. Vamos a leer en Éxodo capítulo 11, versículo 7, donde la palabra de Dios nos dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. En asunto de protección, Dios hace diferencia entre los fieles y los infieles. El cuidado de Dios está siempre sobre su pueblo fiel, sobre aquellas personas que le temen, que hacen su voluntad. Esto no quiere decir que no se enfermen, se van a enfermar, pero Dios va a ser misericordioso aún en medio de las enfermedades. En el capítulo 12 y versículo 7 también vamos a leer donde nos dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. El mandato era muy sencillo. Debían comer el cordero entero asado y debía ser un animal sin defecto. Y además ellos iban a tintar con sangre los 2 postes y dinteles de las viviendas donde estaban. En el capítulo 12 y versículo 13 del libro de Éxodo seguimos leyendo y la palabra nos dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ellos debían tintar con sangre los postes y dinteles de las viviendas donde estaban. Ya usted y yo tenemos la tinta de la sangre de Cristo como señal de protección contra el mal generado en el mundo. Ya usted y yo hemos sido comprados y sellados con la sangre de Cristo Jesús. Ya estamos marcados para Dios. Si Dios protegió de la muerte a los primogénitos de aquel entonces, de igual manera nos protegerá a nosotros del mal hoy. Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de generación en generación. Dios no vuelve atrás. Dios no cambia su promesa. Dios es fiel y exige tener un pueblo fiel. La palabra de Dios rectifica que la sangre de Cristo Jesús nos redime del pecado. Si usted lee en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 7, se encontrará con que la palabra de Dios nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, iglesia, Dios solo demanda fidelidad de nosotros. Por favor, pon tu vista en Jehová. No hay por qué temer, iglesia. Otra cosa para considerar es la actitud de los fieles ante el cumplimiento de la palabra de Dios. Nada de lo que está ocurriendo es nuevo. Los pastores y líderes fieles lo saben. La palabra de Dios registra que llegarían tiempos de dificultades en las que habría enfermedades. Lea conmigo en San Lucas capítulo 21 y versículo 11, donde la palabra del Señor nos dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Amén. El COVID-19, sea creado en un laboratorio o sea una mutación genética de la naturaleza, cae dentro de lo descrito en este verso. No entiendo a los pastores antibíblicos que andan por ahí predicando otra cosa, queriendo implantar la idea falsa de un evangelio sin cruz. Es conveniente que estos pastores lean y mediten a San Marcos en el capítulo 13 y versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es una pena que la iglesia se sume al mundo que realmente la aborrece. Hermanos, lo que le espera al pueblo de Dios en esta tierra es ser aborrecido. Recuerde lo que dijo el Señor en San Mateo, capítulo 24 y versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cree usted en lo que dice la palabra de Dios? La persecución férrea viene de camino, iglesia. Así que aférrate a tu Dios. No confíes tanto en el mundo y en lo que dice el mundo y en las proclamaciones del mundo y en las publicaciones del mundo. Cree en lo que dice Dios, en su santa y bendita palabra, porque ahí está tu salvación, iglesia. En San Marcos, capítulo 13 y versículo 37, la palabra de Dios declara lo siguiente: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Iglesia, mantente velando porque los tiempos son difíciles. Hay muchas cosas profetizadas que habrán de llegar para estos tiempos. Se habla de terremotos, hambres, persecuciones y guerras. Léalo conmigo en San Mateo capítulo 24 versículos 6 al 8. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mis amados, iglesia, quiero concluir esta ponencia resaltando que antes de la corona de gloria está el camino sufriente de la cruz. Les animo, hermanos, a que nos mantengamos firmes y constantes, creciendo en el Señor Jesús. En esta tierra no está nuestra real esperanza. Aquí solo somos peregrinos y extranjeros. Cuídate, hermano, sé fiel a Dios, porque Dios va a proteger siempre a las personas que le son fieles. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Dios te bendiga.